tal? Mi nombre es Juliana Vidal, soy especialista de residuos sólidos del Ministerio del Ambiente. ¿Qué tal? Yo soy Petar Ostoich, soy CEO de Neptuno Pumps, una empresa que diseña y fabrica bombas para la minería, y además soy director ejecutivo y fundador del primer Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC. ¿Qué tal, Petar? Este tema es un poco de economía circular, entonces yo te comento un poco lo que pasa en el país. En Perú acabamos de aprobar una norma que busca priorizar el tema de los residuos desde antes que sea un residuo. Entonces yo veo que Chile ha avanzado mucho en todas estas normas y quisiera saber cómo ha sido ese avance, ¿no? Bueno, en Chile tenemos la suerte que se ha avanzado muchísimo, y yo creo que el primer gran sello que se dejó fue esta primera ley de responsabilidad extendida al productor, que en primera instancia tiene 6 productos, entre ellos las pilas, ciertos electrodomésticos, donde el fabricante o productor va a tener una responsabilidad durante todo el ciclo de vida. Yo creo que con este primer paso Chile queda dentro de los países como Dinamarca, Japón, China, que ha dado pasos bien sólidos hacia una economía circular, y yo creo que finalmente va a ser un muy buen ejemplo como para que otros países en América Latina sigan en este camino. Sí, me parece interesante porque básicamente en Perú estamos avanzando en ese camino. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar la norma de Chile y en realidad adoptamos algunas cuestiones interesantes, ¿no? Entonces, ya ustedes han avanzado, me gustaría saber cuáles han sido los principales retos para, por ejemplo, hacerle el seguimiento a un producto. Yo creo que los primeros retos, al igual que en América Latina, es que el continente en general no es un país que se caracteriza por ser industrializado. Entonces estamos hablando principalmente de empresas que importan estos productos. Entonces no hay una cadena de valor y no hay una infraestructura de manufactura que permita fácilmente el reprocesamiento. Entonces va a significar una inversión muy importante en que se puedan de nuevo reinstalar capacidades de remanufactura para poder hacerse cargo del ciclo completo de estos productos. Sí, y digamos, qué recomendaciones darías al Perú que está iniciando en todo esto, ¿no? Porque yo te puedo comentar que existen como que casos aislados o casos de muchas empresas que están tratando de ingresar el tema de economía, pero como norma recién la tenemos. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, nuestra línea de acción desde el punto de vista de ustedes? Yo creo que la recomendación es, al igual que Chile, el pensar que esto es una transición, que es evolutivo, y que primero se tienen que identificar productos que tengan un gran impacto y ponerlos de a poco durante el tiempo, no tratar de abarcar mucho. Yo creo que esa es la primera recomendación. Y segundo, tener claro que esto va a ser un nuevo modelo económico que va a generar muchísimo empleo y va a generar PIB finalmente. Y este modelo económico, ¿cómo se sustenta? O sea, ¿quién es yo entiendo que el productor es el que se encarga de manejar todos sus residuos. En el caso de Perú nosotros manejamos el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es un tipo de responsabilidad extendida del productor, pero hay todo un sistema y un costo que lo asume el productor. En este caso, en Chile trabajan en productores únicos, en asociaciones de productores. Yo creo que es un punto súper importante, y lo dijo en su presentación el ex ministro Pablo Badenier, que yo creo que naturalmente esto, como va a ser un costo extra para los fabricantes o importadores en este caso, necesariamente tiene que pasar por una ley, y esa ley tiene que facilitar ciertos procesos, si no va a ser inviable económicamente, ¿no? Y yo creo que es súper importante que hayan ciertas alianzas donde se trabaje con grupos de recicladores, con otras empresas de manufactura o remanufactura, para que estos costos sean disminuidos considerablemente y esto tenga éxito. Para nosotros, desde Chile, siempre Perú es un caso muy interesante. Primero porque somos países hermanos muy cercanos, y también porque particularmente compartimos una de las industrias que es súper importante, como es la minería en América Latina, y particularmente de un recurso natural muy importante para el futuro bajo en carbono, que es el cobre, que con todo este movimiento de electromovilidad y eficiencia energética va a aumentar en su requerimiento. ¿Cómo se está viendo desde Perú la posición de la minería en todo este papel en una economía circular? Sí, en realidad en el
Perú, el Ministerio del Ambiente es el ente rector en materia de residuos sólidos, pero quienes regulan específicamente son los sectores, ¿no? En el caso de energía y minas, tiene que sacar alguna norma específica para vincular o establecer normativas asociadas al tema de residuos. Por ejemplo, te puedo comentar de un caso en el que ya se está aprovechando, ya está aprovechándose el material de construcción, ¿no? Entonces están generando nuevos productos, o por ejemplo el tema de los aceites usados que pasan a un prefiltrado y vuelven a la cadena productiva. Entonces cada sector tiene como que la obligación de establecer ciertas especificidades, ¿no? Al margen de lo que sería la responsabilidad extendida, que sí lo ve directamente el Ministerio del Ambiente. Yo creo que otra característica que compartimos como país es la gran centralización que existe, ¿no? En Chile, en el caso de Santiago, en Perú, el caso de Lima. ¿Cómo se pretende enfrentar en regiones o en departamentos el tema de la economía circular y del reciclaje? Sí, yo creo que la base para poder comenzar a trabajar es de tener datos e información, ¿no? Pues justamente decíamos, nosotros en el norte del Perú tenemos mucha actividad agroindustrial, entonces tenemos una cantidad muy fuerte de material orgánico, y entonces es establecer por lo menos datos para los empresarios para que puedan ellos, en base a la información que el Estado pueda generar, también proponer nuevas alternativas de negocio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recién hemos incrementado el número de rellenos sanitarios y pocos son de empresas privadas, la mayoría es del sector público. Entonces es porque a nivel sectorial también se tienen que ir trabajando datos reales para estimular la inversión, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera trabajar el tema de camales o utilizar los restos de animales para producir alimentos entonces eso también es una economía circular, pero va a depender básicamente del sector con orientación del Ministerio del Ambiente, ¿no? Una última pregunta, ¿existe dentro de la planificación en Perú el adoptar una política que use el concepto de economía circular así de...? Sí, nosotros ya este concepto está plasmado en la norma. Nosotros el año pasado acabamos de aprobar la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, porque nosotros tuvimos una ley anterior del año 2000, entonces esa ley fue un poco más lineal, ¿no? O sea, solo se veía un poco el tema sanitario. Esta nueva ley incorpora el tema sanitario, el tema ambiental y sobre todo el económico, ¿no? Entonces hablamos del principio de economía circular. Proponemos también que aquel material que vaya a ser utilizado dentro de algún otro proceso ya no sea considerado residuo, sino un material de descarte. Entonces sí estamos considerando todas esas innovaciones y, como te decía, no verlo desde el punto de vista de que se generó el residuo, sino más adelante, ¿no? Desde el diseño del producto, instrumentos que vienen desde el diseño y luego ya es post-consumo.